Bienvenidos a esta tercera clase del curso de Revit para principiantes. Estoy aquí en la pantalla inicial de Revit y voy a entrar aquí a mi proyecto. Algo que creo que no he explicado, pero bueno, lo voy a explicar muy rápido porque es bastante básico, creo yo, es cómo guardar el proyecto. Para eso nos vamos a ir aquí a este botón y simplemente damos un clic. Si es la primera vez que lo guardas, te va a pedir una ubicación y un nombre. Una vez hecho esto, que vimos la clase anterior de las líneas y los textos, en esta clase vamos a ver de manera muy rápida los hatches, ¿no? En Revit. Así como en AutoCAD, en Revit también se pueden hacer hatches, pero bueno, en AutoCAD son un poquito más personalizables que en Revit. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Para hacer un hatch en Revit nos vamos a ir aquí a la pestaña de anotar y vamos a dar clic en región y pues región rellenada. De esta forma nos aparece aquí este menú. Ven que se repiten aquí las herramientas de dibujo que vimos para las líneas. Solo quería denotar eso, que las mismas herramientas para las líneas también se pueden usar aquí. Tengo aquí también pues el estilo de la línea y lo importante aquí es esta parte de aquí. Hemos hablado un poco sobre esto de las propiedades y algo que hemos comentado en clases anteriores es que en esta parte de aquí existen los tipos. ¿Qué son los tipos? Bueno, son configuraciones que tienen un nombre. Estas de aquí pues ya vienen por defecto con Revit. Entonces estas configuraciones pues tienen ciertos parámetros que se pueden editar. Por defecto aquí Revit me colocó para crear uno de tipo vertical, de los que ya vienen creados por Revit, pero yo puedo escoger cualquiera de estos realmente. Entonces vamos a entrar a uno de ellos. Voy a entrar al Wood 1. Voy a ir aquí a editar tipo. Es aquí donde yo puedo hacer los ajustes para ese tipo, en este caso de hatch. Editar tipo y vean que aquí pues me aparecen varias cosas, ¿no? Todos los tipos de elementos en Revit tienen diferentes ajustes que se pueden hacer. Básicamente donde ustedes no vean botones como estos es que ahí pues no se pueden hacer ajustes ya sea gráficos o de modelado para ese elemento 2D o 3D. Muy bien. Entonces bueno, en esta parte de los hatches tenemos aquí la pestaña de gráficos que tiene aquí un patrón de relleno. Tiene aquí el color de ese patrón de relleno. Tiene aquí la opción de colocar un segundo patrón de relleno y el color de ese segundo patrón de relleno. Tiene aquí el peso de la línea que va a tener ese hatch y aquí tiene para definir si queremos que tenga una máscara o no. Entonces bueno, de esta forma pues podemos editar nuestros hatches en Revit. El hatch en sí, como lo conocemos de AutoCAD, pues es esta parte de aquí, el patrón de relleno. Si yo doy clic aquí en esta parte, que no aparecen tres puntitos, pero cuando doy clic sí aparece ya este menú, vemos que tengo dos tipos de patrones primero. Unos que se llaman drafting y otros que son de model. Entonces los drafting son como estas pues patrones que ya vienen por defecto y que se repiten pues de esta forma, ¿no? Muy simple. Vemos que tenemos aquí uno de relleno sólido en color negro. Vemos que aluminio, de tabique, supuestamente Revit, concreto. Tenemos estas opciones de aquí también. Tenemos algo como tierra. Esto que también se parece un poquito al concreto. También esto pues de arena, ¿no? Madera aquí un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte de modelo tenemos pues estos que son un poquito más elaborados, podríamos decir, ¿no? Ya ustedes decidirán cuál le quieren colocar a su hatch. En este caso yo me voy a ir aquí a drafting, voy a colocarle uno como este, por ejemplo, voy a dar OK y después recuerden, yo puedo definir de qué color va a ser ese patrón de relleno. Viene por defecto el negro, pero pues si yo quiero que sea un tono amarillo, bueno, un tono que se vaya a ver mejor, un tono azul como este, lo puedo tener. Doy OK y lo dibujo. Doy a aceptar y ven que aquí al acercarme pues aparece aquí mi patrón de relleno. Entonces esto es un hatch 2D. Si yo me voy al 3D no se ve porque solamente, como comentamos en la clase anterior, existe en la vista en donde se creó. Al seleccionarlo de vuelta vemos que tenemos algunos datos aquí en la parte de las propiedades. Tenemos cuál es el área de ese hatch. Tenemos que son 36 metros cuadrados. Vemos también que aquí arriba tenemos varias opciones. Por ejemplo, la de Edit Boundary quiere decir editar pues la superficie, ¿no? El contorno. Entonces yo aquí lo puedo hacer pues más grande o más pequeño. Pero también pues si vieron que al seleccionarlo nos aparecen estas flechitas en donde pues yo lo puedo crecer hacia un lado o hacia otro.
La diferencia de esto pues va a ser que con Edit Boundary yo puedo tener un mayor control de las dimensiones, porque aquí recuerden que puedo colocar el número que yo quiera, y con las flechitas pues tengo un poco menos de control en esa parte, ¿no?, de las dimensiones. Y aquí tenemos estas herramientas que es Bring to Front y Bring to Back, que pues básicamente se refiere que este elemento pues va a estar al frente, en este caso de esa primera opción, hasta el frente de los otros elementos de anotación, y en este caso solamente adelante del elemento de anotación del que esté arriba. Y aquí pues lo contrario, ¿no?, hasta atrás y solamente atrás de ese elemento de anotación. Entonces bueno, esas son las opciones que tenemos para crear un hatch. Pero ahora, si pusieron atención, cuando yo lo selecciono, ven que está el hatch de los tipos por defecto de Revit, el de madera 1. No es un hatch que yo haya creado desde cero en sí, sino que yo solamente modifiqué este tipo de madera 1 al dar clic aquí en editar tipo, y pues le di un nuevo patrón de relleno y le di un nuevo color. Voy a regresar un poco para ver cuál era el hatch original que se hacía con este tipo de madera 1. Voy a regresar aquí con este botón, puedo seleccionar hacia dónde quiero regresar. Voy a ir aquí a la primera opción. Y aquí regresé hasta donde ya no hay una región rellenada aquí en Revit. Entonces de nuevo, anotar, región. Voy a ver cuál es el que se hacía con madera 1 por defecto. Voy a dar un cuadrado. Aceptar. Y ven que este es el que viene por defecto en Revit. Entonces, algo importante aquí que hay que saber es que pues los elementos en Revit que ya vienen por defecto, es importante, sobre todo al inicio cuando estamos empezando, que no los edites, no los elimines ni les hagas ningún cambio, porque precisamente pues te pueden ahorrar un poco de tiempo, ¿no? Sobre todo cuando no conoces muy bien el programa. Entonces, en este caso de región y en todos los elementos 3D que vamos a modelar más adelante, les recomiendo, y lo vamos a ver claro, que cuando demos clic en una herramienta, nos vayamos aquí y podemos escoger alguno de estos pues para crear uno propio de nosotros. Voy a escoger ese mismo de madera 1, pero me voy a ir a editar tipo, y en lugar de empezar a hacer cambios aquí a lo loco, voy a irme aquí a duplicar, y ven que aquí me aparece este nuevo menú donde Revit me pide ponerle un nombre a ese tipo que ahora va a ser mío, ¿no? O sea, va a ser mío porque pues yo lo estoy creando desde cero. Entonces yo lo puedo nombrar como yo quiera. En este caso, pues ustedes pónganle un nombre que ustedes lo identifiquen. Yo simplemente le voy a poner hatch, doy OK, y ahora sí, ven que aquí en tipo me aparece hatch, pero sigue aquí el wood 1. El madera 1 sigue aquí intacto. Entonces, pues yo le puedo hacer las modificaciones al tipo personalizado que yo quiero crear sin afectar a este tipo que ya venía por defecto en Revit. Entonces, aquí en Hatch yo voy a escoger que tenga un patrón de relleno. En este caso, vámonos a Model y voy a ponerle por ejemplo, ¿no? Que se llama Parquet 152 milímetros. Doy OK, quiero que ese patrón de relleno sea de color rosa, doy OK, y pues quiero que tenga un grosor de línea de 5, por ejemplo. Doy OK. Ahora sí, voy a dibujar ese nuevo hatch o patrón o región rellenada, perdón. Voy a seleccionar el cuadrado y voy a dibujarlo simplemente aquí. Doy a aceptar, y al dar a aceptar vemos que no se visualiza la textura que yo le coloqué. ¿Eso por qué pasa? Bueno, tiene algo que ver con la escala que seleccionamos para esta vista. Entonces, para cambiar una escala en una vista, nos vamos a ir aquí abajito, y aquí donde dice 1.100 en este caso, vamos a poner por ejemplo 1.50, 1.25, y vemos que aquí ya aparece la escala de mi hatch. Entonces, bueno, de esta forma pues podemos ir creando no solamente nuevos tipos de hatches, nuevos tipos también pues de muros, como vamos a ver en la siguiente lección, de ventanas, de puertas, de cubiertas, de techos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la opción de editar tipo, cuando damos clic en alguna herramienta, siempre editar tipo, duplicar, van a ser nuestros mejores amigos en Revit. Sobre todo al inicio, repito, cuando no tienes por qué eliminar alguna de las cosas que ya vienen por defecto en Revit, porque pues te ayudan a ahorrar tiempo. Por cierto, rápidamente, estas escalas que están aquí son las escalas a las cuales ya se está dibujando. Algo que a mí personalmente me confunde mucho de AutoCAD
es que pues no sé a qué escala estoy dibujando. Algunos dicen que estoy dibujando a escala 1 a 1, otros dicen que la escala se define después, no sé qué, no sé qué. Bueno, aquí en Revit la escala que aparece aquí es la escala a la que ya está el dibujo y es la escala a la que se está dibujando. Entonces, bueno, también sepan, como vieron ahorita, que esta escala afecta a los patrones de relleno. Y esto sería todo por esta lección, muy sencilla, muy rápida, pero con bastante información útil para que sigamos con las siguientes lecciones.